Aprender a través del debate cultural. En este debate cultural lo más importante que tenemos es que sea libre, que tengamos una libertad de expresión que todos merecemos y que por supuesto no tengamos traba alguna a la hora de sponsors, financiaciones ni nada de esto. Es decir, nosotros a nuestro aire. Es personal, totalmente. En el día de hoy lo que hemos decidido, en el mes anterior abordamos la cultura y en este mes hemos decidido abordar la medicina. La medicina en su amplio aspecto, medicina convencional u otras medicinas, es lo que queremos que entre en el debate. Para esto, indudablemente, nosotros, como en todos los programas anteriores, con el programa anterior, como estaba previsto en este programa, tendríamos que pasar un documental sobre un tema relacionado con la medicina. Después de visualizar varios, medicina, farmacia, farmacéuticas, medicina, hemos visto que todos determinaban una visión de la medicina, una visión de la farmacia, y esto podría, de alguna manera, condicionar a los contertulios de antemano por parte de la edición. En este caso hemos decidido que esto no sea así y abordar el tema de la medicina entre nosotros. Es decir, los profesionales sois vosotros, los contertulios, y por lo tanto que el programa vaya encauzado entre nosotros como una tertulia amable o controvertida entre nosotros, pero que la cosa quede aquí. Bueno, en esta noche hemos traído a debate para trabajar en este programa los contertulios que los voy a presentar en este momento. Por un lado, Alfonso Ballesteros, licenciado en Medicina con premio extraordinario, doctor en Medicina cum laude, especialista en Medicina interna, expresidente de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares, director del Patronato Científico del Colegio de Médicos. Buenas noches, don Alfonso. Encantado de tenerla aquí. Eladio González, a nuestra izquierda también, licenciado en Ciencias Biológicas y en Farmacia por la Universidad de Barcelona, presidente de la Cooperativa de Apotecarios desde el año 2002, presidente también de Acofarma, de la Unión Farmacéutica Balear, de la Empresa Balear de Medicamentos, así como presidente de la Patronal de la Distribución Farmacéutica Fredifar desde abril de 2015. Que supongo de reciente creación, ¿no? Sí, no, reciente creación no, lleva mucho tiempo creada para mí. El cargo es nuevo. Sí. Bueno, pues encantado de tenerte esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. A mi lado, a mi derecha, Joaquín Peleteiro, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, formación de posgrado en homeopatía y es miembro fundador de la Asociación Médico Homeopática de Mallorca y ejerce como médico homeopata en Palma. Por lo tanto, tiene una experiencia en todo tipo de tratamiento, en ambos casos. Pues buenas noches también. Encantado de tenerte con nosotros. Y Luis Miguel Horta Moragues, diplomado en Fisioterapia por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado en Osteopatía por la Escuela de Osteopatía de Barcelona y la European School, profesor del Máster de Osteopatía en la Universidad Pompeu Fabra desde el 2010 y también osteópata del equipo olímpico español de vela. Encantado de tenerte con nosotros. Bien, pues en principio, ya que estamos presentados todos, pasamos a nuestro debate. En principio, como hemos comentado, teníamos una entrevista preparada con José Manuel Mulet, que es Medicina sin engaños. Esta entrevista es radicalmente en contra de cualquier otra medicina que no sea la convencional, absolutamente, descarta todo tipo de medicina que no sea la medicina científica, convencional, como él dice, y esto es lo que nos ha llevado a descartar de antemano todo esto. A mí me gustaría que el debate fuese: la medicina convencional es excluyente, la medicina convencional en ella pueden participar todo tipo de medicinas o alternativas, o llamarse natural o homeopática. Es decir, ¿cómo vemos este punto, señor? Como representante de la medicina que podríamos llamar convencional, aunque creo que en principio
medicina solo debe haber una. Yo pienso que la medicina pasa como con la democracia, que si le pones adjetivos puede perder carácter. Si dices democracia popular, ya puedes ponerte en defensa. Si dices, como existía aquí en tiempos, democracia orgánica, 3/4 de lo mismo. Yo creo que la medicina debe ser única. Y en relación a las posturas en un mundo más desarrollado, como puede ser Estados Unidos o puede ser Alemania, un alto porcentaje de la población recurre a las medicinas complementarias o alternativas. Probablemente el nombre más correcto sería complementaria. Alternativa es un concepto de exclusión. Si hubiera una medicina, probablemente el término más correcto sería medicina científica, y las otras pueden ser medicinas naturales, alternativas, etcétera, pero que pueden ser complementarias. Mi postura en este sentido es una postura abierta a una realidad. Y como es una realidad que en principio debería de ser regulada. Y por lo tanto yo doy, después de expresar mi opinión, me presto a lo mismo con los compañeros que hoy tengo el gusto de participar. Bueno, Pues sí. en mi caso, yo estoy completamente de acuerdo con el colega en que medicina realmente solo hay una. Y que por mi parte yo lo llamaría más que medicina complementaria. Yo creo que lo que hay es una medicina y muchas terapeutas o muchos métodos formas terapéuticas. Entonces son formas terapéuticas diferentes, pero en medicina solo hay una. Y cuando uno está haciendo, bien sea homeopatía o bien sea acupuntura o cualquier otra forma de medicina natural, no deja de ser un médico que está aplicando esa terapia, pero realmente no deja de ser médico. Y si en un momento dado tiene que dar cualquier otro medio terapéutico, también lo va a emplear. Si tiene que dar un antibiótico, pues también lo va a dar, ¿por qué no? Es que a veces parece como que por ser homeópata o por ser médico naturista no vas a emplear más que eso que tú tienes como terapeuta, como terapéutica, digamos, prioritaria. No. Pues esa parece ser la idea generalizada. No, pues es una equivocación. No es cierto. El homeópata es un médico, o debería serlo. Entonces, delante de un enfermo, de acuerdo al estudio y a la conclusión a la que llega de qué necesita esa persona, pues va a dar el tratamiento que considera más adecuado, dependiendo de muchos factores. La homeopatía tiene su propia medicina también. Tiene sus propios farmacopea, digamos. Tiene su propia farmacología. Pero como médico no excluye ninguna otra terapia, ni excluye la farmacología que ha estudiado en la universidad, claro que no. Pues en farmacia se suele también... ¿Puede acudir a la farmacia una persona para obtener medicamento homeopático? Sí, o sea, la farmacia distribuye todo sí, tipo sí, de... hay medicamento homeopático con, digamos que es menos abundante que el otro tipo de medicación, con un tema de demanda, pero ningún problema. O sea, normalmente los más comunes se pueden obtener de forma inmediata o si no en un plazo muy breve de tiempo. Lo que sí yo quisiera añadir, que estoy de acuerdo casi con mis dos compañeros en lo que han dicho, pero la realidad, y me congratulo además de lo que acaba de decir esta representación de las técnicas homeopáticas que deben ser aplicadas por un doctor, por un médico. La realidad, que es el único temor que tengo, evidentemente, son técnicas que bienvenidas sean porque realmente sirven para determinadas patologías y en determinados momentos, y entonces por supuesto que están justificadísimas y darlas, pero en la realidad nos encontramos que
La legislación es poco concreta en ese punto y en este momento podemos tener a cualquier persona que ha hecho un cursillo en un gabinete que ponga homeópata. Y entonces esto para mí es lo que tiene de riesgo, porque evidentemente un doctor en medicina que aplique la homeopatía nunca va a decirle a alguien que tiene una sepsis que se lo trate homeopáticamente. En cambio, si hay casos de patologías realmente complejas y duras y además que ponen en riesgo la vida, en donde la medicina convencional se ha sustituido por una medicina homeopática con serio riesgo para el paciente. Eso es lo que se debe controlar, ¿eh? Completamente de acuerdo. En cada caso tienes que saber dónde está el límite. Pero eso lo sabrá un licenciado en medicina o una persona formada, pero no, claro, y además que las puertas de Internet se han abierto de una manera totalmente desbordante, pues nos encontramos con... tener que tocar Internet, pero espero tocarlo un poquito más adelante. Porque, pero va ligado a esto, ¿eh? Sí, va muy ligado a todo esto y espero tocar eso, sobre todo de los mayores de Internet, que es muy interesante. Uno de los mayores factores en contra de las medicinas complementarias es el hecho de que pueden impedir aplicar un tratamiento bien contrastado, demorar, y de hecho es bien conocido que Steve Jobs, uno de los grandes del Apple, etcétera, Steve McQueen, Bobby Darling, etcétera, todos estos que fueron tratados por métodos no ortodoxos y sin aplicar el diagnóstico y el tratamiento que le deberían de haber aplicado, tuvieron una muerte que probablemente se pudiera haber evitado. Es decir, que habría que situar a cada una de estas medicinas, bueno, medicinas o métodos manuales, porque tenemos aquí un representante de una terapéutica manual que ya en muchos países no se considera un método complementario o alternativo, sino que está, está totalmente introducido. Claro, regulado, aunque no está regulado en España todavía. No. Sí, yo me gustaría pues, entrar a agradeceros la invitación. Me sorprende que empecemos el debate estando todos de acuerdo, lo cual está bien. Bueno, está con bien. matices. Pues. Sí, con matices. Pues es sorprendente y está bien. Me gustaría de entrada complementar un poco la primera información que nos ha dado el doctor en este caso. En relación, estoy absolutamente de acuerdo en el hecho de que no deberíamos hablar de medicinas alternativas. Es un concepto que puede inducir error. Pero complementando un poquito su primer comentario, pues bueno, decir, osteópatas, por ejemplo, en Estados Unidos, la titulación para ser osteópata necesitas ser médico, ser osteopathic physician. En Estados Unidos, por poner una cifra, hay 80.500 ahora mismo. Es una cifra suficientemente importante, 80.000 profesionales de la osteopatía en Estados Unidos, y en Europa hay 44.000. Pues para poner un poquito cifras sobre eso, es decir, vemos pacientes que realmente van a buscar este tipo de profesionales. Pues hay 44.000 osteópatas registrados en Europa, de los cuales 2.500 son médicos y también osteópatas, y el resto son osteópatas, siguiendo una terminología que bien define la OMS. La OMS establece, mediante un documento que se publicó en el 2010, unos criterios muy claros sobre qué es un osteópata, cuáles son los criterios formativos, qué tipo de educación, y estaríamos hablando de unos criterios de tipo universitario, una formación universitaria de base, con un nivel de alcance de máster. Entonces estaríamos hablando de formaciones entre 4 más 2, o sea, formaciones de 6 años. Lo digo para quitar un poquito el concepto de que cualquiera puede ser terapeuta. Bueno, sí, cualquiera puede ser terapeuta. En la osteopatía estamos haciendo un esfuerzo muy grande a nivel europeo, a nivel mundial, diría, para que realmente se tengan muy en cuenta esos criterios formativos para evitar poner en riesgo la salud del paciente a partir de profesionales que estén debidamente formados. No, yo siguiendo un poco el hilo del doctor respecto al comentario que hizo del dueño de Apple, yo creo que aquí primero introduciría un aspecto en el debate que es el derecho a la libre elección del tratamiento del paciente, del tratamiento que uno quiere seguir. Y segundo, yo matizaría un punto, y es
que dicho señor creo que tenía un cáncer de páncreas. Y en el cáncer de páncreas, lamentablemente, todas las medicinas fracasan. En gran medida, el resultado que está habiendo en el cáncer de páncreas es lamentablemente es así. El pronóstico es muy malo. El cáncer de páncreas. Si no, si se lo diga a Rocío Jurado, que se lo diga. Vamos a ver, vamos a tener. Vamos a poner la lista de famosos. Es decir, el cáncer de páncreas en estos momentos es el cáncer con una mortalidad más alta. Partamos de esa base. Con un diagnóstico precoz y con una terapéutica adecuada, se puede lograr la supervivencia aproximadamente solo en el 15% de los casos. O sea, por lo tanto, el cáncer de páncreas, yo he tenido gente conocida en Mallorca que lo ha tenido y ha fallecido, o sea, personajes destacados con un diagnóstico precoz y con un tratamiento, realmente es de un pronóstico casi infausto, pero hay un 15% que se pueden salvar. Son en estos casos en los que si alguna de los métodos terapéuticos entretienen, por así decirlo, el diagnóstico y el tratamiento, pueden significar que el pronóstico empeore sensiblemente. Y que por lo tanto, como mi colega, el que practica la homeopatía, decía que lo primero que tiene que hacer un médico que practique la homeopatía, de entrada que sea médico, es el saber en qué momento hay que derivar, como cualquier médico que practique cualquier especialidad médica, tiene que saber que si eso no es de su negociado, lo correcto es que debe derivarlo. Y por lo tanto, insisto en que hay hechos conocidos que no sé si le practicaron la homeopatía o a Estevio, porque claro, aquí en esta mesa, en esta tertulia, tenemos representantes escasos de las múltiples terapéuticas alternativas que hay, las cuales afortunadamente la mayoría no tienen un reconocimiento porque no se basan en términos científicos. Y entonces pues las flores de Bach, pues la imposición de manos, etcétera, el Reiki, etcétera, pues claro, no sé si podíamos haber mantenido una conversación con ellos que fuera medianamente racional. En las otras, pues hombre, con la homeopatía, yo históricamente tengo un gran respeto por la homeopatía. Puedo hacer una revisión de lo que significó positivo a la homeopatía, es curioso. En su tiempo, la homeopatía en España. Exactamente. La homeopatía, yo creo personalmente, porque ahí tengo que ser sincero, que la homeopatía en estos tiempos tiene unas indicaciones muy limitadas e incluso pueden ser controvertidas, pero en su momento es curioso, a principios del siglo XIX, la medicina, digamos, convencional, que estaba muy poco desarrollada, era muy agresiva. Empleaban lavativas, sangrías, productos para vomitar. Había un producto que se llamaba la triaca veneciana que tenía 67 productos, entre otros la cabeza de víbora, etcétera. Y entonces llegó Hahnemann con la homeopatía y este señor lo primero que hizo probablemente es decir primum non nocere, y sacó la homeopatía y curiosamente mejoró la mortalidad. Yo soy muy aficionado a la historia de la medicina y por lo tanto tengo que reconocer que en el siglo XIX que realmente se final del 18, pero realmente Hahnemann, las publicaciones. Y de todas maneras hay que decir que Hahnemann era médico, primero era químico por una universidad alemana y médico por una universidad alemana, universidades que no regalan títulos. Y por eso históricamente la homeopatía, y vamos a lo mejor a entrar en algo más controvertido, la homeopatía obtuvo grandes beneficios
y resultados, por ejemplo, hubo grandes epidemias de cólera en el siglo XIX, antes de que se descubriera el bacilo colérico, y el tratamiento con las técnicas homeopáticas tenía mejores resultados que los tratamientos bárbaros de lo que entonces era la medicina oficial, que ahora, como dicen mallorquines, carrufaría, ¿no? Bien. El problema de la medicina llamada oficial con la homeopatía empieza a diverger, por hacer una revisión histórica, cuando aparecen los grandes avances de la física y de la química, y entonces, claro, las bases de la homeopatía con la física y la química no llegan a ser perfectamente congruentes. Para la gente que creo que más o menos vamos de acuerdo. Es decir, en el 19 surgen los grandes progresos que desarrollan la cirugía, que era muy limitada, la medicina, porque la farmacología se desarrolla, la química se desarrolla, entonces, claro, las bases de la homeopatía, que mi colega la puede explicar, no casan bien con los principios de la física y de la química convencional. Nosotros estamos acostumbrados en farmacología en que si aplicamos 1 miligramo de lorazepam, este miligramo de lorazepam es aquí, en San Petersburgo o en otro lado. Y en la homeopatía, que es a base de diluciones, pues teóricamente incluso se llega al caso, en las grandes diluciones, en que no queda materia ninguna. No hay molécula. No hay molécula. No hay molécula. Molécula. Entonces esto es lo que se puede decir el azúcar más caro del mundo, como dicen por aquí. Bien, bien. Lo que ocurre, que ahora te dejaré, veo que estamos en acuerdo en gran parte y respeto, por lo tanto, la homeopatía, mientras sea no exclusiva, es decir, los ensayos más importantes que se han hecho para verificar la utilidad de la homeopatía han sido en un instituto americano que para los médicos es un referente, que es el Instituto Cochrane, sobre la utilidad, y la homeopatía tiene utilidad. Lo que ocurre es que tiene una utilidad muy paralela al efecto placebo. Pero es que se han hecho estudios... ¿El efecto placebo funciona? Claro, se han hecho estudios de que la oración es útil. No se sabe claro si la oración que hace uno propio es más útil que la oración que puede hacer la abuela por él, pero es evidente que la oración también funciona, y por eso hay que ser unas personas muy abiertas a todo aquello que pueda ayudar al enfermo. Porque puede ser... Ese es el objetivo. Sin duda. Pregunto yo, puede ser... Pero sin hacer daño. Por supuesto. Y por eso la homeopatía no hace daño. No, pero vamos a ver. Y yo siento, al menos, respeto por ella. Entramos con Eladio, que nos quiera apuntar. Bueno, solamente un poco concretando el tema, todo lo que es útil sirve, siempre que lleve unas normas de uso o de conducta. Yo creo que, por ejemplo, estamos hablando de medicinas alternativas, la naturopatía, pues lo que hace, o cuando se empezó a desarrollar, yo creo, sobre todo en Alemania y en estos países, lo que hacía era dar unas instrucciones de vida bastante más sanas que las que funcionaban en su momento en la época, desde higiene hasta una serie de cosas. Por lo tanto, sirvió muchísimo. ¿Y el empleo de los agentes de la naturaleza como medio curativo? Bueno, el empleo de los agentes de la naturaleza como medio curativo ha existido hasta los años 50, que empezó la síntesis. Hasta entonces el 40% de los medicamentos que teníamos en la estantería, en la oficina de farmacia, eran directamente extractos sacados directamente de plantas medicinales. Lo que tú has dicho antes, con una alimentación correcta. Claro. Tú has dicho antes algo que tienes toda la razón, que el paciente tiene el derecho a la elección. Yo digo que estoy totalmente de acuerdo con que el paciente tenga el derecho a la elección, pero el paciente también tiene el derecho a una correcta información, que es lo que le sirve para después elegir. Por eso vuelvo a insistir que a mí me parece perfecto
todas estas alternativas que sirven y además complementan y se deben superponer sin ningún problema con la medicina convencional, deben estar ejercidas, deben estar reguladas. Lo que no podemos permitirnos es que haya un osteópata que haya hecho un curso porque se le ha ocurrido y monte un gabinete y que a un homeópata le pase igual y digas, bueno, este señor que era antes, bueno, fontanero, pues mire, no sé qué decirle. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un caso, con lo del hombro. Después de un año con el hombro con dolor continuo, y después de un tratamiento con un fisioterapeuta de varias sesiones y tal, acaba diciéndome que tomara alcachofa, que esto venía del hígado. Entonces yo ahí me sorprendí muchísimo, porque dije, bueno, esto ya ronda la ciencia ficción, no sé. Fue cuando decidí tomarme en serio lo de operarme, porque es que yo no entendía mucho cómo un fisioterapeuta me puede decir que me tome alcachofa. Bueno, déjame hacer dos matices. El primero, si es quirúrgico, es quirúrgico. Punto. Exacto. Es decir, por lo tanto, si él ve que hay un tema quirúrgico, si debería, debe derivar. Si es quirúrgico, no hay más. O sea, y aquí es lo que hacer es la exploración como Dios manda y determinar si eso es quirúrgico o no quirúrgico. En segundo lugar, en relación a lo del hígado, que puedo entender que pueda parecer de cierta ciencia ficción, sí es cierto, pero si me permites una pequeña explicación. El hígado es una estructura muy importante que está cubierta por un tejido conectivo, la fascia de Gibson, y ese tejido conectivo transmite información nociceptiva, o sea, es capaz de reproducir la información de dolor, y lo hace por la intermediación de un nervio, que es el nervio frénico, que son las raíces T3, T4 y T5. Y esos nervios van a dar irradiación a nivel del hombro. Lo que quiero decir es que está bien descrito en muchos libros de medicina la posibilidad de que una alteración a nivel hepática pueda aparecer con un dolor irradiado a nivel del hombro derecho en este caso. Pero ojo, eso es siempre y cuando eso sea independiente de la mecánica del hombro. O sea, si el hombro no funciona bien, si el hombro mecánicamente tiene un problema que puedo decir es quirúrgico, pues estamos hablando de un problema mecánico, eso no tiene nada que ver con un problema hepático. Pero sí es cierto, y esto está bien demostrado aparte, que un reflejo víscerosomático, o sea, una alteración a nivel del hígado, puede aparecer sintomatológicamente como un dolor a nivel del hombro derecho. Pero no creo que sea tu caso. Bueno, no lo sé. A lo mejor si no te han operado, ¿no? Pues no es tu caso. Estás ya sano. Si hubieras tomado alcachofa. Visto de esta manera, desde luego. La proyección exterior de las vísceras es real como la vida misma. Y el que prepara alcachofa, pues tiene una base de fitoterapia, en el sentido de que la alcachofa tiene un producto que, ¿cómo se llamaba el producto que contiene la alcachofa? Cinaricina. Cinaricina. Sí, Cinaricina. De cinara, que es el nombre de Cinara, que luego realmente en la farmacopea moderna no ha significado nada, pero yo, que al principio de mi vida profesional sí que había preparados de cinaricina que eran derivados de alcachofa. Sí, sigue habiendo. Sigue habiendo, sí. Pero lo que es verdad es que hay una proyección visceral sobre la parte exterior del cuerpo, porque el cuerpo está, en los osteópatas esto lo conocen muy bien, muy interrelacionado. Es muy típico el infarto de miocardio con dolor no solamente precordial, sino de mandíbula. O sea que un dolor de mandíbula puede ser una manifestación de un infarto de miocardio. Yo recuerdo de cómo están todas las fascias interrelacionadas, es cuando lo viví personalmente. Yo tuve un gran problema de hombro, una fractura conminuta de hombro, que me ha dejado una minusvalía, y recuerdo que era una fractura terrible y que movía el pie izquierdo y me dolía, porque hay una serie de cadenas musculares que me transmitían el movimiento. Curioso, es decir, el cuerpo humano es un todo. Y en ese todo interviene, pues, desde las fascias
a las vísceras y hasta la mente. Por eso hay tantas medicinas que pueden ayudar a la persona, como puede ser la meditación o lo que decía yo antes de la curación con el espíritu, que había Stefan Zweig, me parece que había un libro de Stefan Zweig, la curación por el espíritu, pero siempre y cuando no haga daño, es decir, que no demore la asistencia y que no pueda hacer que esa persona pierda la oportunidad de tener un buen tratamiento. Y sin duda, pues, incluso en farmacología, cuando se va a reconocer un fármaco nuevo, se hacen los estudios, Ladio lo puede explicar mejor si quieres, Bueno, doble ciego, exactamente, sí. para evitar, cuéntalo tú que eres Bueno, el simplemente son unos estudios donde se da a distintos grupos de pacientes que no saben lo que toman, pues unos medicación, a otros absolutamente nada y otros placebo. Y se va mirando la respuesta que tienen estadísticamente mediante pruebas, depende de lo que estén investigando, pero analíticas o visuales o de lo que sea que haga falta. Entonces ahí hay un resultado final donde debería ver si el medicamento es correcto, una diferencia de curaciones digamos a su favor respecto a los otros grupos, pero sorpresivamente, que es lo que hablábamos, en los otros grupos también ocurre. Aunque no hayan tomado nada, hay una respuesta, lo que se llama el efecto placebo. Y es lógico, además, porque el factor psicológico, anímico de estado influye, y esto lo vemos desde un susto, te puede realmente trastornar. Completamente de una acuerdo. respuesta física, una angustia por una Un noticia que estrés, puede trastornar, y tienes una un respuesta periodo física. de dificultad en la vida. En Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, donde estudian absolutamente todo, está visto que los años que hay o los periodos de tiempo que hay más tormentas solares y que influyen los campos magnéticos de la Tierra de una manera que les da inestabilidad, estadísticamente está relacionado. O sea, pues hasta un campo eléctrico, un campo magnético te puede influir. Yo veo que, y estoy completamente de acuerdo con el doctor, que yo veo que teniendo una visión general y global como tiene del ser humano, y que el ser humano física, emocional y psíquicamente, veo que vamos a estar más de acuerdo que en desacuerdo, Sí. porque eso es vital. Si entendemos el ser humano como un todo, entonces no vamos a dejar nada fuera, y vemos que todo está interrelacionado. Yo no me entendería con un médico homeópata Sí. que practicara exclusivamente la homeopatía, porque creo que ese médico podía en alguna ocasión, si no andaba muy cuidadoso, privar al paciente de alguna terapéutica que fuera necesaria. Pero entonces no sería médico, porque volvemos a lo que decíamos antes. Pero claro. Indudablemente uno tiene que saber dónde está el límite de lo que hace, y si no está dentro del ámbito en el que él puede tener un buen resultado, tiene que saberlo derivar, indudablemente. No hay ninguna duda. Entonces, es la opinión, no hay que tratar la enfermedad sino al individuo en sí, o miramos, porque a veces se habla de esto, para esta enfermedad determinado medicamento, determinadas, y otras veces es el individuo, porque la enfermedad le puede venir a través de, pues yo qué sé, del susto que hablaba Eladio. Sí. Entendemos al individuo como una unidad dinámica de función, donde todo está interrelacionado, cuerpo, mente y espíritu, y cada vez hay más estudios en el cual hay un abordaje biopsicosocial del paciente, el cual es importante su infancia, su entorno, su alimentación, fundamental, y evidentemente los accidentes que ha ido teniendo durante la vida. Al paciente hay que abordarlo como un todo. Físicos, emocionales y psíquicos, que van a ir dejando, pues cada uno, como quizá una manera de verlo es como el paciente como un barril de energía, y cada uno de los eventos que le va sucediendo es como un agujerito, y aquí energía se va perdiendo, ¿no? Pues todos son pequeños eventos que van provocando que la salud del paciente pues pueda estar, entre comillas, cada vez un poquito más comprometida, y tenemos que abordar al paciente como un todo. Y eso no
no nos llevaría a tener que tratar al paciente por un espacio de tiempo más amplio que no los 20 minutos, 15 minutos, No, 10 minutos? No, pero que hablas de 20 minutos y 2 minutos. O sea, me refiero, es un tema que es importantísimo. Por ejemplo, de 20 minutos me han tratado. Pues si me tiene que mirar todo esto, Eso sería. debería Vamos a ver. una sesión, o por ejemplo en medicina, o sea, igual cuando vas al médico, me duele, tómate esto. Es decir, necesitaríamos más espacio para hacer todo. Ahí estamos completamente de acuerdo. Yo creo que no vamos a estar en desacuerdo, a discrepar nada. Además, es fundamental que un paciente tenga un periodo, lo que hablábamos del todo, a veces ocurre que por la dinámica, la medicina ha avanzado muchísimo y realmente la vida media ha aumentado, pero por la dinámica están los especialistas. Antes estaba el médico generalista o de cabecera, que era el que escuchaba realmente al paciente en un sentido amplio. Ahora cuando ocurre, a veces, yo creo que desafortunadamente deberíamos corregirlo, cuando va a veces un paciente a ver al doctor, sobre todo en donde se están las consultas más colapsadas, y le va a explicar algo, bueno, esto es del especialista, le remite al especialista, y el especialista está terminando su plan, y a veces se pierde un poco, o da la sensación desde fuera que se pierde un poco la visión del todo, que es la visión del todo, ¿no? Y es importante saberle escuchar a veces. Es una de las quejas que yo tengo. Es mejorable. Con muchos de mis pacientes es no se me escucha. Exactamente. No se me escucha. Yo veo que en el acto médico, para decirlo de alguna manera, hay dos partes. Una parte que yo le llamaría humana, que al final es escuchar, entender, comprender, saber todo lo que está influyendo en la dolencia de esa persona, y después una parte técnica, que ahí ya serían los análisis, los estudios y el tratamiento que uno, el diagnóstico y el tratamiento que uno quiere aplicar, ¿no? Y la parte humana, esa parte se está dejando muy de lado, lamentablemente. De hecho, hay gente que no es médico y por lo tanto tendrían la calificación de curanderos, que pueden tener resultados positivos precisamente por la gran sintonía que logran tener con el paciente. Y el paciente, sobre todo si tiene trastornos que no sean orgánicos importantes, pues puede tener buenos beneficios. La causa más frecuente de cefalea, que es de dolor de cabeza, es la cefalea crónica continua, que no tiene realmente una base orgánica. Es un problema de tensión, es un problema de fascias, y de hecho en la sabiduría popular dicen, cuando tienes un problema no vengas con dolores de cabeza. Mallorquín también le dice así. Se lo dice porque la mujer por la noche te acude al dolor de cabeza. Se dan cuenta que cuando hay muchas tensiones se producen dolores de cabeza. Bueno, pues esas personas, pues a lo mejor el dar con alguien que les presta atención y que le da unas pautas de comportamiento, etcétera, pues pueden ser positivas, ¿no? Lo que diríamos de la dorsalgia benigna, por ejemplo. Hay gente que tiene dolores de columna y que realmente, pues, nada importante, o tiene lo que un maestro mío llamaba el osteofito inocente. Yo fui muy buen amigo de uno de los padres de la reumatología española, el profesor Rotesquerol, y él decía el osteofito inocente. Cuando se ve una radiografía de tórax, o de una radiografía de columna, de una persona de una determinada edad, ya hay una serie de alteraciones típicas de la artrosis, con algo así como las canas, pero en la columna. Entonces alguien puede tener un problema, le hacen una radiografía y le echan la culpa a aquello que se está viendo en la radiografía. Y este gran maestro de la reumatología decía el osteofito inocente, porque le echaban la culpa al osteofito. Él lo verá con frecuencia,
es el día a día, básicamente. No solo con el ostefito, sino con patologías que culturalmente parecen más importantes. Y pongo el acento en el culturalmente. Hernia discal es una patología que hasta relativamente hace poco ponía los pelos un poquito de punta. Hoy la investigación nos dice que el 50% de las personas entre 20 y 30 años tienen hernias discales lumbares, el 50% son asintomáticas. Cuando cogemos un segmento de población de 50 años es 1 de cada 2 personas, y que cuando ese segmento va subiendo en la edad y nos vamos a los 70 o 80 años son 8 de cada 10. Luego si con 70 o 80 años 8 de cada 10 personas tienen una hernia discal, es que tener una hernia discal es normal, porque lo raro es no tenerla. Entonces quizás darle la vuelta, y es un poquito el concepto del ostefito inocente. Una de las frecuentes, ¿no? que pues, antiguamente sucedía, el paciente venía con una lumbalgia, seguramente es la mayor causa de discapacidad, sucede el 80% de la población, es un coste energético, es un coste económico enorme, pero es la mayor parte de los pacientes que vemos nosotros en este caso. Antiguamente venían con una lumbalgia, hoy empiezas con un lumbago, te hago una resonancia, te hago una radiografía, veo que tienes una hernia discal. El problema es que es una hernia discal. No, hoy la ciencia nos dice que esa hernia discal ya estaba antes, que eso no hay que intervenirlo quirúrgicamente, porque además la ciencia también nos dice que los resultados son malos y que por tanto hay que buscar otros métodos que científicamente sean más válidos. Yo creo que en estos casos también es muy importante a veces los factores emocionales. ¿Qué está viviendo esa persona? Que ahora la hernia discal que ya tenía le da dolor y antes no le daba. Encontrar a ver qué está pasando, porque también es importante saberlo para poder poner el remedio adecuado. Entonces tenemos que ser un poco curanderos, ¿no? No, pero eso No. Vamos a ver. La visión global del La visión, es decir, yo creo que no es peyorativo, o sea, al revés, yo creo que es algo importantísimo en el acto médico, el escuchar. Sí. Es como el otro día, perdón, me decían, bueno, es que la peluquera, escuchando a y hablando con sus clientes, consigue mucho alivio en las personas. Y yo añado, bueno, es que los médicos tenemos que hacer eso más y mejor, además de todo lo otro. Porque no es ser curandero, ¿cómo que? No, el médico necesita, tiene como en el acto médico esa parte humana, que es atender, escuchar, aconsejar. Incluso es parte de la acción terapéutica también. Si eso ayuda a mejorar, incluso yo diría, si eso ayuda a curar, ¿para qué usar otros medios que incluso pueden tener sus inconvenientes? Es decir, Es que la palabra también puede curar, pero eso no es ser curandero, eso es ser médico. el diagnóstico, la definición de salud, según la Organización Mundial de la Salud, en la Convención de Alma-Ata de hace unos 15 años, fue muy famosa, 20 tal vez, dice que salud es el estado de bienestar físico, psíquico y social. Y por eso hay que valorar estas circunstancias. Pero cuando hablamos de esto, de vez en cuando sale la palabra curandero. Y por lo tanto, estamos hablando de la asistencia a los pacientes por personas que han recibido una formación reglada. Las personas que no están sometidas a una formación reglada tienen el riesgo de que es el curanderismo, con una serie de terapéuticas que no están aprobadas y que por lo tanto además, como carecen de base para poder diagnosticar un determinado proceso, pues entonces son un riesgo para la sociedad. Y por eso sería conveniente que las autoridades efectivamente pues trataran de regularlas, cosa que en muchos países es muy difícil de regular. Yo me he preocupado en el Colegio de Médicos de aquí, mirar gente colegiada con la práctica de medicinas complementarias, diríamos, y solamente hay una persona colegiada como medicina complementaria,
que es una que dice practicar la medicina como medicina integral o algo así, pero es que medicina integral la puede hacer cualquier médico que quiera. La medicina debe ser integral. O sea, cualquier médico que pueda y deba hacer la medicina recurriendo al recurso farmacológico, quirúrgico o social incluso, ¿no? Pero el problema es que desafortunadamente la sanidad pública, España tiene una de las sanidades públicas, a lo mejor nos desviamos un poco del tema. España tiene una gran sanidad pública, sin duda. Y la sanidad pública española es mejor cuanto más grave es el paciente. Ya. Es curioso que hoy día un paciente, a mí mismo ahora me pega un infarto, llamamos al 061, se presenta aquí una UCI medicalizada, me llevan a Son Espases o a Quirón, donde yo trabajo, y me hacen un tratamiento de fibrinolisis o me hacen un stent. Es decir, la medicina española es de una gran calidad. Cuanto más grave es el paciente, más calidad tiene, y donde falla precisamente por el número abrumador de pacientes es en los consultorios de primaria, que los pobres no disponen de tiempo suficiente. Y si probablemente dispusieran de tiempo suficiente, pues se podrían ahorrar muchas exploraciones, por ejemplo radiografías, se podrían hacer resonancias, etcétera, y muchos tratamientos. O sea que la gran reforma de la sanidad tendría que ir precisamente para intentar, se está intentando potenciar la primaria y se ha conseguido mucho, porque los médicos de primaria, cuando se creó, que yo lo viví, la especialidad de medicina familiar y comunitaria, fue un gran salto, porque antes no había, aunque parezca mentira para la gente que no lo conozca esto, no había especialistas en medicina familiar y comunitaria. El médico recién acabadito de la facultad se ponía a practicar, pero sin haber recibido una formación específica. Entonces el hecho de haber creado la medicina familiar y comunitaria ha sido un gran salto. Pero la gran limitación, que ya la habéis mencionado aquí, es el poco tiempo disponible, que para el propio médico es muy estresante. El propio médico es muy estresante. Eso lo vemos. Me gustaría ya introducir el tema que hablamos antes, el controvertido tema del Internet en el debate. Porque hoy en día ya creo que ya el mismo paciente o sin ser paciente, ya cuando tiene un dolor se va a Internet, se diagnostica, se va al médico diciéndole lo que tiene, lo que quiere, lo que necesita, o se compra la medicina directamente, o no creemos que esto es una realidad social con la que no podemos hacer nada, ni sé si... Esto es el síndrome del estudiante de medicina, pero exponencial. O sea, sabes, al principio muy poquito, ves 4 signos y automáticamente tienes una cantidad de posibilidades patológicas descomunal y tiendes a coger la peor, siempre. Es un problema grave, es un problema serio, porque aparte el paciente viene a consulta ya con unas expectativas determinadas y con una información de la cual no tiene capacidad en general para filtrar ni el polvo de la paja, ni lo importante de aquello que no lo es tanto. Pero es cierto que es una realidad hoy en consulta. Pero es una realidad que tenemos que aceptar, porque no va a irse. O sea, no es una realidad que está aquí para quedarse. Es así. Es el día a día de hoy. Yo supongo que con el tiempo se irá ubicando esto. Es muy peligroso el tema. Es peligroso porque tú estás hablando del paciente que te viene ya con una expectativa. Bueno, alabado sea que viene, porque está el que se busca la solución y el tratamiento al solo por Internet. Y yo creo que evidentemente es muy difícil de controlar. Yo creo que hay que hacer una labor educativa
a la población, igual que se está haciendo con los niños sobre determinados riesgos de colgar cosas en Internet, y se están educando en los colegios, pues también deberían educarse. Y después hay un descontrol absolutamente total, y es una vía de entrada en los países que en el sistema convencional, lo conozco perfectamente, no entra ni un medicamento falsificado, todo, pero vía Internet se están comprando medicamentos falsificados, hormonas, o sea, todos los que están regulados, que no se pueden obtener y que además tienen dobles usos, eso es una puerta de entrada por Internet y es un peligro brutal. Brutal. Yo estoy trabajando en un tema a nivel nacional que es una base de datos del medicamento europeo, el EMBO, en donde ahí cada medicamento tiene una identificación, la caja por caja, en toda Europa, no secuencial para que no se puedan falsificar, y bueno, ahí hay una base de datos que regula las entradas y salidas y todo lo demás, pero no regula lo que te entra por Internet y compra el paciente. Cuando me viene a mí a la farmacia alguna consulta de ¿usted cree que esto es bueno? Y digo, mire, yo no sé ni quién lo hace, ni qué controles lleva, lo mejor que le puede pasar es que no le haga nada. ¿Qué le vas a decir? Y eso es un riesgo brutal. Adquirir algo de medicina por Internet yo creo que es suicida, porque lo que dice el año... En el mejor de los casos que no le pase nada. No te pase nada, no sé cómo la gente... Porque desde luego, si es un antigripal, no se lo está haciendo Pfizer, ni se lo está haciendo un laboratorio, vete a saber lo que le han puesto dentro, o lo que sea, o cualquiera. Pero a este paso, dentro de poco puede ser otra medicina alternativa, Internet. Eso al final es receta, automedicación. También, ¿no? También puede ser de todo. También puede darse, que te consulten por Internet y te receten. Bueno, eso es otro tema distinto. Eso es otro tema que ya irías a páginas controladas o reguladas donde pueda haber alguien detrás que te pueda contestar, sobre todo en países donde la cultura de acudir a Internet es mucho mayor que aquí por la orografía, porque me imagino que en países del norte de Europa hay una cultura mucho más de comprar de esta manera, porque las farmacias están mucho más alejadas, porque los médicos están más alejados. Que sea un profesional contrastado, claro. No hay ningún problema en ese caso, siempre y cuando acudas a Bueno, la telemedicina es posible e incluso necesaria, con unas condiciones. Es decir, por ejemplo, en barcos que hay, por ejemplo, faenando en Terranova, etcétera, están conectados con un centro de la Marina Mercante en las que alguien que está en el barco tiene unos conocimientos suficientes, básicos, un enfermero, etcétera, que es capaz de transmitir a la base, donde hay un médico con experiencia en preguntar a distancia, etcétera, le dan los datos de lo que tiene ese paciente, y entonces el médico a distancia sí que es capaz de reconocer la situación y dar órdenes al respecto. Es decir, si un paciente en un barco, como decía, en Terranova, donde tenemos mucha marina, pero digo, muchos pescadores, sufre un dolor en la fosa ilíaca derecha y hay alguien que lo sabe explorar y le pregunta que si le duele al apretar y al soltar, etcétera, pues el otro puede decir, pues bueno, estamos ante un caso de una apendicitis y por lo tanto vamos a enviar un sistema para que lo puedan recuperar. Es decir, la telemedicina bien hecha puede funcionar. En Canadá se hace, en países nórdicos la población está muy separada. Yo la practico porque yo tengo mis hijos que viven en el extranjero. Claro, el médico de casa y me llaman y entonces valoro si soy suficiente para tratarlos o si no tengo que remitirlos. Qué gran ventaja no tener un médico en casa. Claro, lo tienes por WhatsApp. No tenemos que ir a las 24 horas. Claro. Y esto nos decías que viene para quedarse. Hombre, a ver, sí. La información, o sea, es que esto es innegable. O sea, es así, viene para quedarse. Y puede traer... Es así, y es una fuente potencial de problemas. Como comentaba él, no es mi negociado el tema de farmacia para nada. Evidentemente, lo que plantea es un riesgo potencial enorme.
pero o sea, tenemos que adaptarnos todos, quizá educación a nivel infantil, marcar unas guías, unas pautas claras para el control y acceso a la información, y sobre todo, igual que en los niños, enseñar a filtrar. Este va a ser una de las cosas más importantes. Estamos en una sociedad diferente, o sea, antes era la sociedad en la cual el maestro tenía el dogma y ahora el alumno tiene acceso a una cantidad de información brutal. Entonces lo que hay que enseñar realmente es a aprender que a depurar. Que no. Sí. Que tampoco está mal. No, lo que pasa es que hasta que no se aprende se cometen muchos errores. Exacto, lo que hay es que enseñar para que la persona... Yo supongo que iremos a páginas... en medicina y en cualquier otro medio. A páginas web certificadas, donde la información allí esté filtrada y sea realmente por profesionales o demás. Me imagino que por ahí irá algo, no lo sé, porque ahora cualquiera cuelga una página y realmente puedes encontrar lo que quieres y lo contrario, y escoger lo que te viene mejor, porque hay una información amplísima. Creo que se irá a eso. Y de hecho este año el premio Princesa de Asturias se ha dado a Wikipedia, y Wikipedia al principio era una institución un tanto denostada por algunos, Wikipedia, y yo en varias ocasiones he consultado cosas médicas y me ha parecido que era muy seria, y por lo tanto yo creo que lo de las páginas web que sean certificadas, pues probablemente sea algo útil, y de hecho la información no es mala, ¿eh? No. Yo creo que la cultura médica es importante, y la gente puede saber que cuando en la piel tiene una mancha de determinadas características, pues debe de acudir al dermatólogo, o si el cambio de ritmo del intestino es duradero, pues tiene que saber que tiene que acudir al médico. Es decir, la cultura médica yo creo que es muy importante, ¿no? Pero claro, depende de qué páginas. Y desde luego en los tratamientos por internet no creo que eso pueda tener buenas consecuencias. Sobre todo si es autotratamiento, porque no hay un criterio para saber qué es lo más adecuado. Bien, tenemos una consulta externa porque tenemos un chat que funciona durante todo el programa. Las personas que nos están escuchando, a veces les ocurre o bien aportar algo al programa, o bien consultar algo a los contertulios. En este caso tenemos Hay varias preguntas en el aire. Vale. La primera nos viene, preguntan al señor González Miñor, que si realmente, nos pregunta María desde Palma, que si realmente con medicamentos naturales y remedios caseros, por ejemplo, tomar limón, ¿no? Cítricos por la mañana, no nos ahorraríamos mucho dinero sobre otros medicamentos que realmente dice esa persona parece que son innecesarios realmente. Bueno, el que sea innecesario o no se lo dirá realmente el facultativo en función de los síntomas y de la auscultación que tenga. Yo le debo decir que el hecho de que, o la creencia general de que como una cosa es natural es buena porque es natural, yo le diré que hay muchos venenos naturales que matan, La cicuta es natural y mata, y el digital también. O sea que incluso lo natural o alternativo se debe usar con un cierto criterio. El problema que tiene, que es mucho más barato un limón que a lo mejor una caja de algún antigripal o algo, es que, bueno, muchas veces lo que ocurre es que no sirve y entonces los síntomas se agravan, la enfermedad sigue su curso y entonces el tratamiento pasa a ser un tratamiento más complejo en una segunda fase. Todo es un sistema de equilibrio. Cada caso tendríamos que valorarlo y hay casos que realmente lo que es natural o está al alcance puede ser útil, no en absoluto estoy en contra de ellos. Pero bueno, para eso tienen los profesionales para preguntar en una consulta menor en las propias oficinas de farmacia y si no, pues en los centros de salud. Muy bien, también tenemos otro oyente
Silvia Martín comenta que qué opiniones les merecen tanto al señor Peleteiro como Horta las técnicas de la acupuntura. Yo no la practico, no tengo formación en eso y no te puedo decir. Sí, la experiencia personal, he estado en China 10 veces por otros temas y lo que no se puede tampoco dejar de lado es que es una medicina tradicional con 3.000 o 4.000 años de historia y que al pueblo chino le ha ayudado. Entonces no te puedo dar mucha más información que esta, porque no tengo formación, pero sí respeto. Sí, yo diría lo mismo, yo tampoco la practico, tengo una ligera idea, pero creo que es una terapia válida y que ya solamente por eso, que sea una terapia que se practica desde hace tantos miles de años y que ha demostrado un resultado, pues por supuesto es completamente válida y respetable siempre y cuando se haga por las personas que corresponde. Los estudios más serios que se han realizado con la acupuntura se refieren a ciertas cefaleas en las cuales puede ser útil, por ejemplo en la migraña, en algunos dolores de tipo neurálgico, pero realmente en otras patologías los resultados son muy limitados. Insisto que en algunos dolores localizados puede ser útil, en otros es muy cuestionada. En cuanto a la medicina natural, coincido con Eladio, cuando dices medicina natural es algo muy peligroso porque grandes venenos son de origen natural. Exactamente. Y el fenómeno que ha ocurrido en China es que durante mucho tiempo en China tenía una situación económica muy subdesarrollada y entonces los médicos descalzos que llamaban aplicaban terapéuticas de fitoterapia con plantas, etcétera, o con técnicas ancestrales como puede ser la acupuntura. Pero curiosamente en las grandes ciudades, cuando ha llegado al desarrollo, los chinos que pueden se van a los centros de medicina, digamos, moderna o científica. Es decir, que podía ser un sistema que empleaban cuando no tenían otra cosa. Hay otra pregunta para todos los contertulios desde Madrid. Juan Martín pregunta sobre el tratamiento de la enfermedad bipolar, concretamente, y cuáles serían las opiniones de los tertulianos sobre el tratamiento a seguir, si químico o natural, con la controversia que esto lleva en las enfermedades psíquicas. Sí, bueno. Si quieres, empiezo yo. Empiezas tú y yo sí. Una manera Sí. sintética diría que en los cuadros bipolares el tratamiento ha de ser al unísono, tanto con química como con medios naturales o como homeopatía. No son terapias excluyentes y pueden perfectamente ayudar al paciente tanto una como otra. Trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica muy grave, con grandes repercusiones tanto para el paciente como para su entorno y requiere un tratamiento serio. Y el tratamiento serio lo tiene que realizar un psiquiatra, depende de la fase, hay una fase maníaca que necesita neurolépticos, una fase depresiva que necesita antidepresivos y luego tiene un tratamiento de base estabilizador que es fundamentalmente a base de sales de litio. Y como es una enfermedad muy grave, debe de hacer el tratamiento un psiquiatra y dejarse de bromas, porque puede haber grandes problemas tanto para el paciente como para la familia, para todo su entorno. Yo no tengo nada más que añadir en esto, o sea, es como dice Alfonso, un tratamiento, una patología realmente grave y compleja
Entonces, si yo tuviera esa consulta en mi oficina de farmacia, evidentemente lo que haría sería remitir rápidamente al psiquiatra. Eso está claro. Yo coincido con los contertulianos y mi primera pregunta sería, ¿es un paciente para mí? Y la respuesta es no. Correcto. Última pregunta dentro del aire que hemos encontrado de los oyentes del programa para Joaquín Peleteiro. Dice, ¿la homeopatía está dentro de la medicina, está incluida dentro de la seguridad social? Y si no, ¿por qué? No está incluida porque de momento no se ha regulado, porque de momento en España, me refiero a España, a otros países sí. Francia, en España sí. de momento como medicina no es una medicina digamos regulada ni aceptada, por lo tanto pues aún no está incluida dentro de la seguridad social. Sí, una última pregunta. Desde Barcelona nos preguntan que si están o no de acuerdo en que abran por las tardes. Este es un tema que quizás se escape, pero bueno, es un tema sobre la medicina y la atención primaria. Que se abra o no por la tarde la seguridad social en la atención primaria, los médicos de cabecera. No sé si hay algún... Se sale del tema, pero yo creo que lo siento próximo porque tengo algunos compañeros que practican la medicina primaria, pues el abrir los centros de salud por la tarde pues sería muy positivo, muy beneficioso, pero siempre y cuando se ampliara el personal. Lo que no se puede permitir es abrir por la tarde con el mismo personal, porque entonces habrá menos tiempo para dedicarle a los pacientes. Si es a costa de dar todavía menos tiempo a los pacientes o hacer una medicina todavía más rápida, yo creo que eso va camino del desastre. Estoy de acuerdo. Hemos dicho que el médico debería tener más tiempo para dedicar a sus pacientes. Si abriendo por las tardes hay más tiempo, estupendo, pero con más personal, no con los mismos médicos. Solo añadir sobre este tema el que, bueno, en atención primaria también habría que, para poder abrir por la tarde y un tema de tiempos y de atención, quizá educar a los pacientes, porque como hemos visto antes, la atención primaria está colapsada y para las cosas importantes la atención es rápida y diligente en los hospitales. Y está colapsada porque esa accesibilidad que hay tan fácil para el paciente hace que muchas veces vaya por sintomatologías totalmente banales al centro de salud próximo. Y eso hay un concepto que habría que educar en ese aspecto también. Yo estuve de posgrado en Francia y había 3 grados de alarma o de urgencia. Uno era el paciente impaciente, por lo tanto no era urgencia, que es lo que más abunda. El segundo era la urgencia y el tercero, lo que llamaban en francés, no tiene una traducción en español, que se llamaba la détresse. La détresse era lo gordo, ¿no? Y lo que más abunda desafortunadamente es el paciente impaciente, sí. Y claro, ese es un problema que hace que el que realmente va allí porque tiene 40 de fiebre y tiene una patología que tienen que mirarle, porque puede ser una cosa banal o no, o una meningitis o otra cosa, pues tenga que estar esperando 2 horas, o un niño allí, porque hay, pues eso, 3 pacientes impacientes antes que les duele la rodilla y en vez de se van a urgencias. Muy bien, pues continuamos después de estas preguntas. Nos han llevado el debate en el mismo punto que estuviésemos antes. No sé si donde estábamos en internet todavía. No, están abandonando internet, me imagino que ya estamos por abandonarlo. Hoy hemos centrado el tema y habíamos quedado que es educación como todo. Yo me pregunto, ¿la OMS puede hacer algo a este respecto? ¿Podría regular alguna cosa? ¿Tiene algo que ver? ¿Puede limitar? ¿Puede apoyar? ¿Puede...? Creo que puede aconsejar y de hecho dicta normas
pero claro, no son de obligado cumplimiento. No. O sea, Cogiendo la pregunta y volviendo al debate un poco, en el 2009 la OMS hizo un llamado a todos los países a promover la regulación de las terapias consideradas alternativas o complementarias. Y realmente ese 2009 representa un cierto cambio, por lo menos en determinados países, por lo menos a nivel europeo. Entonces yo creo que la OMS por supuesto que tiene que hacer y hace. De hecho, hay cada día más países que se suman a esta recomendación. ¿Regular las terapias regular, alternativas? las medicinas alternativas. Cada día hay más países que donde la medicina alternativa comparte papel con la medicina convencional. Yo creo que debería y hay un esfuerzo por las dos partes. Por lo menos en nuestro campo, en el campo de la osteopatía, cada vez hay más países a nivel europeo que están regulando. Y de hecho recientemente Portugal o Italia, muy recientemente, y Francia el año pasado, tuvieron nuevas regulaciones, nuevas leyes. Pero también pienso que las propias medicinas, y hablo de medicinas así en plural, también tienen que hacer un esfuerzo para adaptarse a la realidad de hoy. Y la realidad de hoy es una realidad en la cual la base científica es fundamental. Y todo aquello que pronto o tarde no pueda ser explicado, en una sociedad como esta, de la comunicación, de la información, todo aquello que no puede ser explicado va a tender a desaparecer. Y por lo tanto, pienso que es importante para todas las medicinas, llámense tradicionales, complementarias, alternativas, para todas las medicinas, todas, sin excluir ninguna, que tengan la potencialidad, la capacidad de explicarse y de explicarse de manera científica. El interés, claro, imagino que sí, eso es la clave. Pero yo insistiría una vez más, hay que cuidar los objetivos. Medicinas alternativas es un término que personalmente no me gusta por lo que yo he leído, porque tiene un carácter un tanto exclusivo, o excluyente, mejor dicho. Es decir, habría que hablar de medicinas complementarias. Pero dentro de esas medicinas complementarias, lo que acaba de decir él es fundamental. Tienen que tener un sustrato científico. Hoy día no se puede aceptar que no tenga una base científica, es decir, que se base en la física, en la química, etcétera, en algo que no sea reproducible. Porque entonces, en las medicinas complementarias estas, pues aparecen algunas que son más bien esotéricas, de mitos o de ondas magnéticas o de una serie de terapéuticas que carecen totalmente de la más mínima base científica. Entonces esto es un riesgo. En una sociedad, adelante. Es un pequeño matiz, que cuando hablo de base científica también es importante ver qué entendemos por ciencia. Porque si entendemos por estudio científico única y exclusivamente los estudios a doble ciego que hablábamos antes, pues por ejemplo todo lo que sean terapias manuales o el curso de la homeopatía es imposible que pueda entrar dentro de ese campo. ¿Por qué? El doble ciego significa que el paciente no sabe que se le aplica la terapia, pero que el terapeuta tampoco sabe que se está aplicando la terapia. Luego es imposible. Desde la osteopatía o desde la quiropraxia o desde la acupuntura o desde la homeopatía es imposible entrar en un estudio de doble ciego. Uno de los problemas que hay es que la máxima calidad científica, el máximo valor numérico a los estudios se les da a aquellos estudios de doble ciego. Y por tanto, terapias como las nuestras o medicinas como las nuestras difícilmente pueden llegar a ese valor científico. Pero eso no significa que eso no sea científico. Hay que tener en cuenta también otros valores. Por ejemplo, lo que denominamos, lo que se denomina plausibilidad biológica, o sea, el hecho de que haya una posibilidad biológica para que aquello que se está aplicando pueda suceder, aunque de manera científica hoy no se pueda demostrar. Y yo explico siempre las manzanas que se caían antes de que naciese Isaac Newton. Newton lo que fue es capaz de demostrar por qué. Pues quizá hoy no tenemos todas las herramientas y no hay un método científico suficientemente preciso para que determinados tipos de terapias puedan ser validadas. Pero eso no significa que no funcione. Las terapias doble ciego se emplean fundamentalmente con una terapéutica farmacológica. Terapia doble ciego no se emplea en cirugía. Es imposible. Claro. Vamos a ver, con homeopatía se puede emplear.
Sí, sí, evidentemente se puede emplear. Pasa que en homeopatía el doble ciego, desafortunadamente para los homeópatas, salen perdiendo en lo que yo he leído. Bueno, primero habría que ver cómo está hecho el estudio, porque Bien. hay otros muchos estudios. Pero bueno, pero hemos otros quedado en muchos que aquí estudios, partimos del respeto y que la homeopatía practicada por un médico es respetable. El problema es cuando no es la práctica uno que sea médico. Y yo soy muy liberal y todo aquello que pueda ir bien a un paciente lo acepto siempre y cuando no le pueda ir mal. El riesgo es que algo le pueda ir mal. Si le imponen las manos y no le va a hacer daño, lo aceptaría, pero si le imponen las manos y eso va a ser a costa de que se haga un diagnóstico y un tratamiento adecuado, entonces esto es muy peligroso. Completamente de acuerdo. Muy bien, me gustaría introducir otro tema en el debate. Es indudable que estamos viviendo en una sociedad capitalista, o digamos que el capital, las multinacionales tienen un poder dentro de todo y no se escapa a ello ni la medicina, ni la farmacia, nada. Entonces, puede ser que este mismo capital, por intereses que no tengan nada que ver, fomenten determinadas prácticas, fomenten determinada medicación. ¿Cómo veis todo este tema? ¿Es posible que pueda ocurrir que se esté ejerciendo una medicina no demasiado buena porque esto da muchos intereses a determinada multinacional? ¿Es posible que un medicamento se saque unos pingües beneficios cuando esto Vamos a ver. excesos? Todo es posible. Es decir, estamos en un... Estamos en manos de los sí, exactamente. importantes. Cada vez antes los laboratorios farmacéuticos eran unas entidades o unas industrias más o menos pequeñas. Hoy en día son multinacionales, algunas de ellas que manejan algunos presupuestos superiores al Producto Interior Bruto de algunos bastantes países. Eso nos da idea, además con los centros de decisión alejados. Yo puedo trabajar aquí con Pfizer, el centro de decisión está en Estados Unidos o donde esté, da igual. Eso que lleva, aunque yo creo que en general son honradas, o sea, o están trabajando bien, están trabajando porque además necesitan unos estudios realmente serios, severos y largos, desde que inicias la puesta en el mercado de un medicamento hasta que realmente sale, a lo mejor pueden pasar 10 años, por eso el precio de ese medicamento lleva en los primeros años un incremento para poder amortizar esa investigación y al cabo de los 10 años desaparece y puede bajar radicalmente de precio, porque si no se entiende que pararíamos la investigación, a no ser que la pagasen los estados, que ese sería otro tema. Bien, queda pues que en estos monstruos pues puede haber alguno que realmente por obtención de resultados, por responsabilidades a nivel de un departamento, de lo que sea, pues yo no sé si han podido falsear o no falsear o distorsionar o enfocar un dato hacia un lado o hacia otro. Posiblemente en la historia esto haya ocurrido más de una vez. Pero eso no quiere decir que las multinacionales sean fraudulentas y que estén trabajando mal. Quiere decir que en general trabajan bien y están, como otras muchas empresas y otros muchos profesionales, pues bueno, en las circunstancias que marca a veces, pues o que pueda pasar alguna cosa, alguna irregularidad de este tipo. Puede estar, por ejemplo, supermedicando al paciente por intereses. Yo tengo mucho respeto por la industria farmacéutica, porque gracias a la industria farmacéutica se ha conseguido pues el controlar muchas enfermedades y aliviar otras. Y además creo que se lleva con mucha rigurosidad, sin duda, porque unos se controlan a los otros. Estoy convencido que si una gran multinacional, La ley del mercado. la ley de mercado, hiciera algo heterodoxo, seguro que saldría el contrincante y se lo levantaría, lo denunciaría. O sea, yo creo mucho en la seriedad de la industria farmacéutica. En cuanto a la posibilidad de que se induzcan el consumo, se habla mucho de ello, pero si a mí me preguntaran ahora
si hay algún fármaco en estos momentos en el mercado que haya sido inducido por la industria farmacéutica, su consumo, yo no sabría decirlo. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, algo que es de actualidad, que se habla mucho, que es de la posibilidad de que las estatinas, unos fármacos que se emplean, que todo el mundo consume, yo mismo, para el control del colesterol, puedan llegar a inducir el sufrir una diabetes. Pues bien, es posible que en ciertos casos las estatinas pudieran inducir una diabetes, pero lo que sí está demostrado es que las estatinas, el proceso de la ateromatosis, de la arteriosclerosis, lo frenan y por lo tanto, aunque tuvieran un efecto indeseable, que es mínimo, pues creo que hay que aceptarlas. Yo insisto, ni haciendo un esfuerzo, reconozco ahora ningún producto que me haya inducido a usarlo la presión de la industria farmacéutica. Sobre todo ahora que en los últimos años la industria farmacéutica está sometida a unos controles exhaustivos. Es conocido que hace años la industria farmacéutica patrocinaba congresos donde incluso iban las esposas, incentivos, etcétera. Yo que llevo muchos años practicando la medicina, lo reconozco. Bueno, pues eso hoy día está muy vigilado y prohibido. O sea, incluso perseguido y con unas limitaciones muy serias. Es decir, que se ha progresado mucho. Es posible que hace años sí que hubiera, más que a recetar una determinada medicina, a recetar una determinada marca comercial. Es decir, que al existir en el mercado diversos principios con diversas marcas, hubiera presiones para eso. Sí, eso yo creo que existía, yo no lo he vivido porque mi especialidad era... Y además se tiende a genéricos, supongo. ¿Verdad? Sí, el mundo de los genéricos ha acabado con eso y yo creo que es más serio de lo que la gente cree, ¿eh? Yo creo que, para hablar con claridad del tema, más que inducir las multinacionales, o sea, los laboratorios, inducir el uso de un medicamento que no fuera correcto, yo creo que el tema no viene por ahí. El tema, yo creo que a veces se ha aumentado el consumo de las estatinas, pero sea porque la OMS de repente ha dado unas directrices y ha determinado que estadísticamente, después de un estudio brutal, pues el nivel de colesterol mínimo para aplicarlas ha pasado de 250 a 200. Por lo tanto, esa franja de pacientes que estaban entre 250 y 200 y que antes no utilizaba nada, ahora va a consumir estatinas. Porque, pues eso, podríamos discutir si son 200, 225, 250, pero más bien viene por ahí. Y después hay otro factor que también influye. Eso puede venir inducida, esa modificación de la OMS podría venir inducida por multinacionales, por ejemplo. Es un organismo totalmente autónomo. Entonces, no... Pero creo que viene a partir de un estudio hecho por un laboratorio farmacéutico. Posiblemente, pero revalidado por la OMS. Sí, pero dice que la base ha pasado de 200 a 250. Pero el estudio no deja de ser hecho por un laboratorio farmacéutico. Pero eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Para que lo ratifique la OMS, yo supongo que habrá, o tengo que pensar que tiene sus mecanismos de... Yo en principio tengo mucha confianza en la industria farmacéutica, por el hecho incluso de que después de muchos años de investigación y sacar un producto, a veces se ven obligados a retirarlo y lo retiran. Sí, sí. Yo, por ejemplo... Es en 24 horas. Sí. Parecido un caso... Sí, yo tuve, hace años, cuando yo trabajaba en Sondureta, conseguí que me publicaran en la revista Lancet, que es una de las más reconocidas internacionalmente, la producción de una hepatitis por un medicamento.
tú te acuerdas, se llamaba Mindazat. Entonces era un efecto secundario rarísimo, es decir, que ocurría solo en determinadas personas que por un trastorno metabólico raro llegaban a tener una hepatitis. Bueno, esto se publicó y el producto se retiró. Es decir, que la industria farmacéutica, después de haber pasado algunos desastres como la talidomida y otros desastres, se amarra mucho, se amarra mucho, y a la más mínima duda sí, el producto. Además, cada vez vamos teniendo mayores conocimientos y se va digamos, afinando cada vez más. Yo creo que introducimos el uso a la farmacogenética realmente como el tipo de terapia que iremos tendiendo, porque evidentemente ¿por qué un medicamento no actúa exactamente igual, el mismo medicamento en una persona y en otra le quita el problema que tiene y en otra no? Esa diferencia bueno, pues porque la genética es distinta y eso lleva a un metabolismo con diferencias y con matices y hace que el medicamento se comporte de forma distinta en dos personas. Por eso a veces se lanza un medicamento que funciona en teoría bien, pero después hay un pequeño número de individuos con una característica genética que eso les produce un efecto secundario que se identifica como nocivo y sí inducido por ese medicamento y se retira, porque no podemos tener los estudios genéticos de toda la población. Que la farmacología ha salvado vidas es indudable, igual que las vacunas y que los antibióticos, esto es indudable. Pero pienso, y siguiendo a colación con lo que comentaba él, que es necesario, es muy importante un giro hacia una medicina centrada en el paciente y no tan centrada en la enfermedad. Y es un poquito lo que de alguna manera inducías, ¿no? Conceptos genéticos, por qué esta medicación a este individuo funciona y a este no. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? El individuo, no la medicación. Deberíamos centrarnos mucho más en el paciente, medicinas centradas en el paciente, centradas en la salud y quizá no tanto centradas en la enfermedad. Se están creando patologías complejas donde los fármacos actúan carísimos algunos, sí, tienen una información genética en un sentido o en otro, y entonces previo a concederle, que a veces ha habido polémica en la prensa por desconocimiento, la autorización para ese fármaco que puede costar 3.000 euros, me lo invento, pero bueno, puede ser, pues hacen un estudio genético antes y a un señor se lo dan y a otro no. Claro, porque es que no le va a hacer efecto si no tiene. Tenemos un minuto sí, te permito un minuto, porque vamos a dar un minuto para concluir. Es decir, nos hemos llevado tiempo, parecía que era mucho tiempo y, pues no. Y al final nos hemos comido el tiempo, por lo tanto puedes aprovechar el minuto precisamente para resumir o para opinar para opinar un poco sobre el último tema. Yo Muy como bien. homeópata, Muy bien. yo diría, ¿los fármacos son útiles y necesarios? Sí. Se debería quizá cuando empleas un fármaco darle un uso a lo mejor más limitado y que quizá no es necesario tomar todos los medicamentos que a veces se toman. Yo creo que sí, que no es necesario, que se podría y con esto evitar los efectos secundarios que tienen, que a lo mejor usando otras terapias no serían necesario el uso de tantos medicamentos, pero los fármacos indudablemente que son útiles, necesarios y buenos. Yo creo que desde mi punto de vista, últimamente los laboratorios farmacéuticos, desde mi punto de vista, creo que están influyendo más de lo que a mí me gustaría en la práctica médica y de hecho, bueno, son personas muy respetables que están un poco indicando esta posible problemática que cada vez parece que se está dando más. Muy bien. Nos quedamos con esta opinión por tu parte. Te damos un minuto. Tomamos 3 minutos. Aun a riesgo de repetirme, fundamental el giro en la medicina hacia centrarla en el paciente. Me parece algo muy importante. El giro quizá de las medicinas hacia la salud y quizá olvidando un poco centrarlas en la enfermedad. Y básico, como decía antes, que todas las medicinas tengan una base científica en mayor o menor medida, en lo que permita la plausibilidad biológica o los estudios científicos de doble ciego. Y finalmente, lo primero que tiene que hacer
el no médico, es preguntarse si aquel paciente es para él o no, y automáticamente derivarlo al profesional que le toca. Y lo mismo el médico, si ese paciente es para mí o no, y derivarlo en este caso al profesional más adecuado. Y quizá uno de los problemas que hay en ocasiones es una falta de comunicación, quizá un cierto desconocimiento entre dos mundos que deberían ser paralelos y complementarios, y que a veces se ven como alternativos cuando en ningún caso deberían verse así. Bueno, yo, para resumir, y tratando de ser muy breve, dando ya por hecho que las medicinas complementarias tienen su lugar y su sitio con determinadas patologías y pacientes, sí pediría por seguridad de esos pacientes que se aumentara la regulación sobre esas medicinas complementarias. Porque seguramente que si se aumentara esa regulación nos entenderíamos muchísimo mejor a nivel general. Y no lo digo por vosotros que estáis aquí, lo estoy diciendo por todo lo que hay detrás, que realmente no está avalado por nada, y yo no tengo nada que entenderme con determinados terapeutas que no tienen ningún tipo de formación y que se anuncian como tales terapeutas. Y estamos completamente de acuerdo. Muy bien, Alfonso, tu parte, este último minuto. Yo creo que el médico tiene, como decía un profesor mío de farmacología, un arsenal terapéutico. Ese arsenal terapéutico no solo es farmacológico, hay un mundo de terapéuticas, manuales, etcétera, que pueden ser de ayuda al paciente, y el arte precisamente es saber indicarlas, y que por lo tanto no hay que estar abierto, con una mente abierta, pero con cuidado de que el paciente reciba el tratamiento adecuado. Muy bien. Pues daros las gracias por acudir a esta tertulia informal, como habéis visto, y espero poder contar con vosotros si cabe en otro caso, si más adelante, si no tomamos unos vinos en algún sitio que se preste, y emplazamos a los oyentes hasta nuestro próximo programa en un mes, en No Pero Sí, la respuesta es la cultura. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El tema puede haber sido interesante para la gente. Esto luego lo veis, lo podéis ver en No Pero Sí, y si veis que le podéis recomendar a alguien que lo mire, pues... Claro. Se habéis cortado demasiado. La atención todo el tiempo. Tendríais que haber pactado. Foto.